Es correcto, profesor. Y hablando de porquerías y de gente sucia, que miren, aquí en Bruselas, Bélgica, el día de ayer, Álvarez, el secretario de Relaciones Exteriores de España, da unas declaraciones tajantes en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y vamos a desglosar porque lo que dice el presidente de las porquerías de estos personajes que pagan a estos pseudocomunicadores como Loret de Mola, les voy a compartir la pantalla en estos momentos, precisamente para que veamos las declaraciones del gobierno de España y la información que les traigo, que está, pero les va a sorprender muchísimo lo que está pasando y cómo reconocen ya en España la clase de porquería que son sus propias empresas españolas. Mira, vámonos por partes. Estas son las declaraciones de Álvarez, el secretario de Relaciones Exteriores de España, acerca de lo de Andrés Manuel López Obrador. Me voy rapidísimo con la información y la comentamos al final. Álvarez. Sí. En el cual el gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente. No se escucha casi. En estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a hablar sobre España y sobre las empresas españolas. Como dice el comunicado, y lo podrán ver en detalle, las relaciones entre España y México se sostienen sobre muy profundos lazos humanos, culturales, lingüísticos, históricos, económicos. España es el segundo inversor en México y la inversión mexicana en España alcanza ya los 25.000 millones de euros. Hay miles, literalmente miles de empresas españolas en México y cada vez hay más empresas mexicanas en España. Por lo tanto, yo creo que lo que están pidiendo el incremento de nuestras relaciones comerciales, de la inversión entre ambos países, que no para de crecer todos los años desde hace ya mucho tiempo, lo que también nos indican los deseos de los dos pueblos hermanos que somos los pueblos de España y de México, es que el gobierno de España, y en eso no vamos a cejar, trabajemos por unas excelentes relaciones con México, pero eso sí, basadas en el respeto. Fíjense el colmo de la indecencia. Habla de respeto cuando nos han saqueado, pero me quiero ir directo con toda la información para irnos seguido. Fíjense lo que dice este especialista médico, jefe del Departamento de Salud en España y además parte del Congreso de Diputados en España. Quiero que escuchen este pedacito. No necesitamos. De todos los medicamentos aprobados en los últimos 20 años en Estados Unidos y en la Unión Europea, se calcula que menos de un 2% eran verdaderas innovaciones terapéuticas. Hasta un 10% eran alguna mejora, modesta. Pero el otro 90% no son nada. Son basura que solo añade confusión y precios más altos, porque al ser nuevos medicamentos son protegidos por patente y hay una persona que tiene el monopolio, una empresa, que tiene el monopolio de su venta y distribución. A ver, espero que haya quedado claro. El gobierno español, ahí en pleno Congreso, están reconociendo que hay un monopolio español que genera medicamentos. No estoy hablando de vacunas, estoy hablando en general, cualquier tipo de medicamento basura, solamente para generar confusión en la gente y vender sus productos. Simple. Un robo como lo que ha mencionado Andrés Manuel López Obrador en nuestro México por parte de las empresas españolas. Y miren lo importante aquí. Las empresas mexicanas más importantes en España son estas: Pemex, que les vende petróleo, aceite y todo producto refinado del petróleo; Cemex, Grupo Modelo, que les vende cerveza; Materiales de Construcción, Grupo Z, o sea, que les venden gas licuado; Autopartes, Televisa, que les vende porquería de información; Laboratorios, que les vende productos farmacéuticos. Estos están relacionados con latinos, pero fíjense el detalle, esas son las empresas más importantes en España, de México. Ahora, ¿cuántas empresas tiene España en México? Por lo menos tiene 5,945 empresas de capital español en México, entre las
más importantes, ahí les va el punto más interesante. Banca, BBVA Bancomer, Inbursa, Sabadell, o sea, bancos, ellos controlan desde esa perspectiva comercial corporativa la banca, cobrándole así y robándose el dinero de los mexicanos con todos los intereses que cobran a través de estos bancos. Santander, Energía, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Gamesa, Avenga, Elecnor, ACS, entre muchas otras que tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad. En turismo, Sol Melía, Riu, Barceló, NH, Iberoestar, Oasis, o sea, todos los hoteles más grandes de cualquier puerto turístico o de cualquier zona turística de México le pertenecen a los españoles, y no dejo de mencionar, tienen unos sueldos miserables nuestros paisanos, nuestros hermanos mexicanos que trabajan para estos lugares. Me incluyo, yo trabajé en el Riu, sé de qué les estoy hablando. Aquí me sorprende que consideran a Telcel de Carlos Slim como una empresa española, pero entre otras cosas están marcas como Zara, Zara Home, Massimo, Oshio, Ultri, Pull&Bear, Bershka, Stradius, o sea, empresas de ropa. Hay un detalle muy interesante. Tienen participación de capital nada más. Ahora, aquí esto es lo interesante. ¿Qué es lo que le vende, sí, España a México en esas empresas? ¿O qué es lo que aporta España a México a través de estas empresas? Ahí les va. Máquinas, aparatos mecánicos, automóviles, aparatos y material eléctrico, prendas de vestir, fundición y facturas de hierro, o sea, productos hechos a base de hierro y acero, barcos, embarcaciones, prendas de punto, materias plásticas, bebidas y productos químicos. Eso es lo que nos da España a los mexicanos a través de sus empresas. Ahora, ¿qué es lo que le da México a España a través de las empresas que están allá? Ahí les va. Aparatos y maquinaria mecánica, vehículos, aparatos ópticos, maquinaria eléctrica y minerales. O sea, todos son recursos naturales. Y además de agroalimentarios como aguacates, hortalizas, café, cerveza y pescado. Esto es bien interesante porque aquí lo único que vemos es que todas las empresas que tiene España en México son de saqueo, le producen dinero a España, y todo las empresas de México se encargan de llevarle recursos naturales a España. O sea, es el saqueo absoluto a través de las empresas. Ahora, ellos dicen que el mercado le conviene a México cuando España tiene una población de 47 millones de personas y México tiene 130 millones de pobladores. ¿Dónde está el mercado grande? México es el mercado grande. Por eso titulé a este video, y aquí le voy a preguntar al profesor Almejo, que es el doctor en Relaciones Internacionales, si Andrés Manuel López Obrador se pone duro, España podría quedarse sin nada, porque mientras México lo provee de gas y de recursos naturales y minerales, ¿sí? En la OTAN, en Europa, España es el mayor distribuidor para la Unión Europea de productos naturales. Si México se los quita, y con el conflicto que hay entre la OTAN y Estados Unidos por las tensiones que hay con Rusia, ahora que el gobierno estadounidense mandó 3,000 soldados a la frontera ucraniana, ¿sí? Donde se ponen cada vez más duras las tensiones. Profesor, mi pregunta es la siguiente: ¿podría España quedarse básicamente en una situación realmente crítica si en determinado momento Andrés Manuel López Obrador se pone más duro, les congela este tipo de transiciones si ellos siguen con sus corruptelas, y por el otro lado también Rusia les cancela, que ya les dijo que les podría cancelar los ductos y el proveerles de este gas natural? Mira, Richard, tanto como perderlo todo no, porque justamente lo que prevén los contratos es que cuando venga un gobierno adverso no pueda revertir lo que se está acordando, por lo menos no en los plazos que se acuerdan. Por eso son contratos. Entonces, el presidente se metería en una serie de demandas muy importantes, y no solamente por el tema de la cooperación y los esquemas de vinculación que tiene España con la Unión Europea,
no solamente con España, sino sentaría un precedente con todas las empresas de países provenientes de la Unión Europea. Eso por un lado. Pero por otro lado, si pudieran documentar no contratos aceptados por gobiernos anteriores ventajosos, pero contratos ventajosos derivados de procesos de corrupción ilegales, entonces sí, ahí entran en contacto las autoridades mexicanas probando que se está cometiendo un ilícito y que en razón del ilícito se revierten los efectos del contrato. Esto también lo dice el derecho contractual. En ese contexto, pues, no hay voluntarismo, los contratos se firman justamente para garantizar que por lo menos en el plazo en el que se está acordando algo, no se revierta nada más. Sí. Te pregunto, entonces, pero no, de 10, 20 empresas mexicanas a casi 6,000 empresas españolas en México, hay una desigualdad, pero enorme. No, o sea, México puede pausar y decirle, debe de haber una equidad en cuanto a la aceptación de empresas en ambos países, porque es exagerado. Ahora, bueno, sí, pero si lo pones en términos de capital, no es tanta la asimetría. O sea, España invierte en México unos 70,000 millones de euros, 70,000 millones de euros en general, pero las inversiones mexicanas en España son de 25,000 millones. O sea, es como aproximadamente de 3-1. No es tanta la asimetría. Ahora, aquí lo que habría que ver es la cantidad de empresas que se establecieron legalmente sin violar el marco jurídico nacional, y entonces ahí sí ya la cosa cambiaría. Sí, históricamente México ha respetado a las empresas transnacionales o a las empresas extranjeras que vienen con la verdadera intención de invertir en negocios, para hacer negocios. Desgraciadamente, durante los últimos años nos dimos cuenta de que venían con la intención de agandallar, porque no traían recursos para invertir, sino que venían a pedir prestados a las instituciones financieras de México, y eso es lo que a México le estaba haciendo perder infinidad de recursos. ¿Por qué? Porque todos los beneficios que estas empresas venían sin invertir un solo centavo y generaban riqueza o beneficio, inmediatamente la sacan del país. Entonces no hay beneficio para México. Se respetan esas instituciones, esas empresas, siempre y cuando respeten el marco jurídico de México, siempre y cuando respeten la normatividad, la Constitución y las leyes que están establecidas, porque algunos de ellos, y sobre todo algunas españolas, han venido y se han dado el lujo de querer pisotear la Constitución de México y ubicarse por encima de las leyes que nos rigen a todos los mexicanos. ¿Quiénes son ellos? Eso es lo que el presidente está tratando de evitar, que vengan a querer imponer situaciones y dejar en malas condiciones la situación económica y política inclusive de México. Yo voy a hacer un comentario para el primer video que subiste, porque ustedes ya quedó muy claro la situación comercial entre México y España. Pero el señor José Manuel Álvarez, uno decía que era Álvarez. Y el profe Álvarez. Ahorita les voy a explicar por qué es Álvarez. Es una palabra grave, no tiene acento. Si fuera esdrújula, llevar acento; si fuera aguda, llevar acento al final, pero no tiene acento el apellido de este sinvergüenza. Y este señor José Manuel Álvarez, canciller, creo que es embajador en Colombia, hace unas puntualizaciones entre México y España y dice que a nosotros nos unen lazos humanos, culturales, lingüísticos y económicos. Nada más que se le olvida a este señor que el problema no es lo que nos une, sino lo que nos desune, que son los actos de corrupción a los cuales no hizo mención alguno. Porque el presidente de la República está poniendo una pausa, lo decíamos ayer, Víctor, sí, como un matrimonio que dice: vamos a darnos un tiempecito para ver cómo está nuestra relación. Cuando un matrimonio llega a darse ese tiempecito, como el matrimonio entre México
y España. Establecer No me asustes al profe hablando de matrimonio ahorita. Pues ¿Qué no ves qué pena se va a casar? Tranquilo. Pues es porque hay unas discrepancias entre uno y el otro. Se van a dar un tiempo para ver si pueden limar las asperezas, qué tanto pueden arreglar, y lo que los distancia a ellos son problemas. Y este señor no puso en la mesa los problemas, los cuales distancian, y que el presidente de la República los ha puesto constantemente. Ellos no quieren agarrar ahora sí el toro por los cuernos. Quieren seguir jugando a la diplomacia, quieren seguir jugando a la, ¿cómo le llaman, Víctor, cuando en la política, o profe, cuando hablas muy bonito y no vas a hacer nada? A la... ok. A la demagogia. A la demagogia. Juegan a la demagogia estos señores. El presidente quiere poner en la discusión la situación de Iberdrola, la situación de las compañías como Banco Bilbao Vizcaya, la situación de OHL, pero estos señores se rehúsan y salen siempre dándole la vuelta a la situación. Así que no nos vengan a querer a decirnos cómo se deben de hacer las cosas, ni a querer meter la cabeza como un avestruz. El presidente es frontal, ya lo dijimos hace un momento. No se anda con medias tintas ni con rodeos. Es simple y sencillo, y lo dijo el día de ayer. Andan cabildeando estos sinvergüenzas con fajos de billetes a toda la bola de diputados opositores a ver si tumban la reforma eléctrica, porque esa costumbre tienen. Luego nos vienen a decir que son hombres muy cultos, que son hombres muy honestos, muy honrados, y que la corona española, y vemos a un sinvergüenza como el rey Juan Carlos, o ex-rey. Creo que le quitaron ese lugar, exiliado en Dubái al señor. Sí, señor. Ese es el papá de Felipe VI. Y vemos a un Felipe VI que no puede arreglar nada, y vemos a un Pedro Sánchez que también raya por lo mismo, que tiene, creo, una aceptación ahí en la sociedad española, creo que del 34-35% por ahí. Arrodillado a Iberdrola y a las empresas que se dedican a la generación de energía eléctrica. Y arrodillado a los fondos económicos grandes, como las grandes, ya lo dijeron ahí en los foros de discusión, como BlackRock, que son en realidad los que están detrás de toda esta bola de sinvergüenzas. Entonces, señor José Manuel Álvarez, no nos venga con ese cuento, porque para eso estamos aquí, gente tan preparada como el profesor R.I. de Relaciones Internacionales. Mira, nada más, entre un paréntesis, profe, no se nos olvide que España es ultra neoliberal. A pesar de que el partido político que ganó a última instancia habla de que es de izquierda. No es cierto. Sabemos que allá podemos encontrar lo más rancio que hay en términos de neoliberalismo. Y naturalmente que ellos no ven que haya problemas, al contrario. Pero como dice el representante de Estados Unidos en México, ahora que vino a visitar al presidente, de que ellos vienen a tratar de garantizar la inversión, es decir, el beneficio y la inversión que hacen las empresas estadounidenses, así lo dicen también en España, para que no se les afecte con esto de la reforma eléctrica. Su inversión está garantizada, ya. Por supuesto. Lo que no quieren es que sigan robando. Adelante, profe. Pues era justamente lo que comentábamos con Richard, ¿no? Mientras se hayan conducido por causas legales, aunque sean inmorales, sí es cierto que fue parte de lo que Vicente Fox, Felipe Calderón y en su momento la administración de Peña ofrecían, aunque sea inmoral, es legal y ahí muy poco se puede hacer, porque al amparo de diferentes normatividades en distintos niveles, pues imagínate, y aquí es donde cabe la pertinente aclaración de que de ahí la importancia de diferenciar la cosa pública de la cosa particular. O económica. En donde la cosa particular busca maximizar utilidades al menor costo posible, y la cosa pública, la raison d'être, la razón de estar, de ser, que es lo más profundo del Estado, es la cosa pública. Y la cosa pública te dice que el Estado debe velar por el interés de la gente
y el interés particular vela por los propios ingresos de su estrategia y de su estructura. Entonces, una empresa no es una hermana de la caridad. La empresa va a ir a donde le den incentivos fiscales, la empresa va a ir a donde le den condiciones que elegantemente en el CIDE le llamarían competitividad, que significa explotación laboral, evasión de impuestos, facilidades para patrocinios, para poder consolidar un negocio. ¿A qué costo? No lo sabemos, porque se mueven de manera muy corrupta y muy oscura, pero es cierto que si todo se hizo legal, aunque sea inmoral, difícilmente le van a poder hacer algo a eso. Y es precisamente a lo que me refería, como ejemplo los hoteles, ¿no? Donde yo trabajé, ¿sí? Que cobran miles por noche, sí, sobre todo en temporada alta, le pagan una miseria, o sea, con lo que paga una persona por quedarse una noche en uno de esos hoteles todo incluido, le pagan el sueldo de un mes, por lo menos a 3 o 4 empleados, entonces es realmente una incongruencia, no se vale, en ningún lugar del mundo lo hacen, o sea, incluso en España se tienen que someter a los sueldos básicos que hay, que son mucho más elevados, sin embargo, pues tienen la mayoría de sus ganancias y son parte de corporativos que son dueños de empresas. Y fíjense el colmo del cinismo y de la hipocresía que es un común denominador entre estos personajes de esa corriente de pensamiento.